¿Qué tal? Buena noche, buena tarde, buen día, dependiendo desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen aquí a esta emisión de Debate 22. Jueves 10 de junio de 1971, jueves de Corpus. 50 años han ocurrido desde aquel vergonzoso, triste jueves de Corpus sangriento, tal como se le llamó. Casi 3 años después de aquel artero ataque por fuerzas del Estado en 1968. Miles de jóvenes decidieron volver a salir a las calles. Con esa memoria, el 10 de junio de 1971, casi 10,000 estudiantes saldrían nuevamente para exigir respeto a sus derechos estudiantiles en una marcha que partía del casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución. Pero la marcha fue interceptada porque decenas, cientos de civiles armados con palos, pistolas, fusiles los atacaron, creando una impresionante confusión. Heridos, muertos, un ataque más a estudiantes por parte del Estado, pero esta vez sin tanquetas. Fueron los famosos halcones que años después sabríamos que habrían sido enviados por el propio gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Así es que a 50 años hoy invitamos a este programa a dos personajes importantes, actores de aquel momento, Severiano Sánchez, Jesús Martín del Campo, y a Carlos Mendoza, quien es un cineasta destacado, quien ha documentado muchos eventos de nuestra vida política contemporánea. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí a los tres en el estudio. Les decía hace un instante que son los primeros 3 invitados presenciales que tenemos desde hace más de 1 año y medio. Así es que me da muchísimo gusto. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y déjame empezar, si te parece, contigo, Jesús Martín del Campo. Vamos hacia el principio. Habían transcurrido casi 3 años después de aquel momento de 1968. Regresaban a las calles, tú de alguna manera encabezabas parte, digamos, de esta marcha, ¿no? Y en ese momento, de alguna forma, la propia clase política tenía sus miedos, se había ocultado mucha información. ¿Qué pensaban en ese momento? ¿Por qué después de lo que había ocurrido deciden regresar a la calle? Bueno, en el año 71 tuvieron convergencia varias situaciones. Una, que había un movimiento de los universitarios de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que peleaban porque les habían impuesto una ley orgánica que hacía retroceder la vida democrática en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego les habían impuesto a un militar como rector en el año 71. Y se genera inconformidad en la comunidad universitaria de Nuevo León y generan también movilizaciones y protestas en Monterrey, allá en Nuevo León. Y de acá, después de lo del 68 y en la idea de reorganizar al movimiento estudiantil, se expresó la solidaridad cuando empieza el movimiento de Nuevo León. Y además, en el caso de México, acababan de salir de la cárcel en abril los últimos presos del 68. En 68, como se sabe, fuimos víctimas, además de ser víctimas por la represión brutal en la Plaza de las Tres Culturas, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, impusieron a varios compañeros sentencias absurdas, ¿no? Sentencias terribles. Además de haber sido víctimas y llevados a la prisión, a algunos les acumularon 17 delitos, 12 delitos, etcétera, y los habían sentenciado a varios años de prisión. Los liberan en una supuesta apertura democrática por parte de Echeverría, del gobierno de Echeverría, en abril. A algunos les habían exigido realmente algo que ellos no habían pedido, que irse al exilio, y fueron a dar a Perú y algunos hasta Chile. Pero regresaron porque ellos no habían pedido irse, además, ¿por qué? Entonces regresaron en abril, salieron algunos y en los primeros días de mayo regresaron otros. Así que estábamos en un escenario de salir a la calle para reivindicar a la juventud que había sido estigmatizada muchísimo por el gobierno de Díaz Ordaz. Se le habían conculcado todos sus derechos a la juventud estudiantil en 68.
que tuvo participaciones masivas gigantescas en las grandes movilizaciones de aquel año. Y entonces, pues eran los más elementales derechos que ya estaban en la Constitución y que peleábamos en el 68. Ahora era una reivindicación de que los jóvenes del 68 no éramos delincuentes ni tendríamos por qué haber sido estigmatizados, y mucho menos muchos compañeros fueron condenados a sentencias. Se juntaron esas cosas y el Comité Coordinador de Comités de Lucha que se integró en esos meses, donde estaban estudiantes del Politécnico, de la UNAM, las normales, y incluso de la Iberoamericana, deciden en unas reuniones hacer una movilización para expresar la solidaridad con los universitarios de Nuevo León y decir, es la primera vez que volvemos a salir a la calle desde el 68. Ahora, Severiano, desde parte, digamos, del Politécnico, tú también formabas parte, digamos, que de esa marcha. Te salvaste de milagro, ¿no? Te alcanzó una bala. Y bueno, hoy a 50 años, pues, suena fácil, ¿no? Contarlo. En ese momento, la narrativa del gobierno, ¿no? Junto con la de muchos medios de comunicación, fue los estudiantes son los rijosos, los estudiantes iban armados, o sea, se negó durante muchísimos años la posibilidad de civiles armados, ¿no? No solamente con palos y con una cantidad de cosas, sino con armas, ¿no? Y tú fuiste alcanzado por uno de esos proyectiles. ¿Cómo lo vives? Porque digo, hoy es muy fácil, pero en ese momento haber negado una verdad tan directa, tan frontal, pues no fue sencilla, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Okay. Yo estudiaba en la Escuela Superior de Físico y Matemáticas del Poli. Era miembro del Comité de Lucha y miembro del Comité Coordinador. Después de estar 3 años trabajando en la reorganización, en el levantamiento del movimiento, en la recuperación de la confianza, la dignidad, la convicción, el espíritu de lucha, el 71 para nosotros significaba la oportunidad de varias cosas. Uno, dar paso a la nueva generación de activistas jóvenes que tendríamos 19, 20, 21 años en el 71, romper el mito de que Echeverría era un presidente de izquierda y que nos ofrecía la apertura democrática, apoyar a Nuevo León, pedir la reforma universitaria y exigir democracia en todos los centros de educación. Claro, pues se vendía como presidente de izquierda. Sí, claro, pero adentro era un sanguinario represor. Y entonces también queríamos que el movimiento estudiantil retomara las calles. No era un acto aventurero, no era un acto no pensado. Teníamos 3 años intentando salir, nos habían echado para atrás, nos habían reprimido. Entonces era la oportunidad. Y había motivos, sobre todo apoyar muchas huelgas. El movimiento ya no estaba enclaustrado solo en las aulas y demandas estudiantiles. Empezábamos a pensar que ante gobiernos de ese tipo había que salir de las escuelas e irse a otros ámbitos para armarle una guerra a este presidente represivo y antidemocrático en varios frentes, obrero, popular, campesino, magisterial y guerrilla. Ya había muchos compañeros. Arranca la marcha, vamos sobre las calles de Maestro, de la paralela a la Normal, Avenida de los Maestros. Hay varias bocacalles, no hay forma de salir porque está el muro de la Normal. Nos atacan los halcones en Alzate, Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, el Metro Normal, que es la esquina de Avenida de Maestros y San Cosme o México-Tacuba, y el Cine Cosmos. O sea, toda esa calle se nos vienen encima, como usted atinadamente lo dijo, chacos, kendos, varas. La primera ofensiva fue, pues digamos, con varas. Pudimos repelerlos porque todas las mantas que teníamos tienen garrotes para soportar la manta. Entonces con eso nos dimos patadas, golpes, o sea, como pudimos, como éramos los estudiantes. No podíamos ir a una marcha y tener miedo o que no nos tocaran, pues sabíamos a lo que íbamos. En ese momento el movimiento estaba muy acelerado, había mucho hartazgo de Echeverría, era muy mentiroso, manipulador, y estábamos pero hasta el copete. Nos tiran de balazos, nos corremos hacia la Normal, es decir, había una puerta de servicio ahí, corremos hacia la Normal, digamos unos 500 o 400 metros antes de llegar a México-Tacuba, entramos
van cayendo compañeros, dentro de la normal llegan a caer ya muertos varios compañeros, los recogemos, se habla una ambulancia, yo me salgo por la México-Tacuba con la intención de que no muera la marcha, o sea, en ese momento mi pensamiento no era, escóndete, cúbrete, sálvate, no, era cómo hacemos para recuperar la movilización. Me acerco sobre la México-Tacuba hacia la normal, tirando piedras y todo, y en una de esas hago este movimiento. O sea, si no giro mi cuerpo, me hubiera entrado directo al corazón, pero giro y me entra aquí, me sale en la axila, al centro, me sale por el brazo y entra aquí y vuelve a salir hasta acá. No lo detengo. O sea, era una bala M1. O sea, poderosas. No me tumba, mantengo la calma, ya como un activista ya más o menos entrenado, y digo, me tengo que resguardar y ver cómo hago que vengan por mí. Una señora me dice, por favor, no se meta a los departamentos, a la vecindad, porque nos van a matar a todos. Están disparando a todos. Me siento en la calle, me encuentra un compañero, después de 15, 20 minutos, me encuentro un compañero de Economía UNAM y me dice, aguanta. Voy por un automóvil a ver si podemos sacarte. Ellos habían venido de CEU en autos, entonces sabía de lo que hablaba. Regresa como a los 20 minutos y una compañera de químicas, una joven como usted, me dice, súbete. Me tapan con una chamarra y me voy desangrando. 4 agujeros, el pulmón totalmente destrozado. Entonces yo ya empiezo a sentir sangre por la boca. Se acercan hacia Avenida Ejército Nacional y me dejan afuera. Sale una camilla, me sube a la camilla, entro al hospital y en ese momento una luz intensa como esa, pero más intensa, y me voy hacia ella. ¡Pah! Ahí se me va la vida. Es decir, ahí pierdo totalmente la conciencia y hasta el día siguiente una enfermera me dice, se llevaron a todos sus compañeros. Deme un teléfono para hablar, para que vengan por usted o lo protejan aquí. Lo van a matar. Ayer se llevaron a muchos compañeros. Llegan compañeros, les digo que vayan a la asamblea del Politécnico, van y en masa, 200, 300 estudiantes irrumpen en la oficina del director general y le dicen, lo sacas de ahí, lo atienden en un hospital privado o tú pagas vida contra vida, la de Severiano contra la tuya. Era el director Zorrilla. En la noche me sacan y me llevan a un hospital. En el hospital donde yo estaba, mueren varios compañeros, entre ellos Francisco Treviño Tavares, de la Prepa Popular. Estaba junto a mí, los dos estábamos heridos, pero él ya no pudo aguantar. Bueno, pues déjenme ir a una breve pausa con estos impresionantes testimonios. Vamos a regresar contigo, Carlos, porque pues 35 años después decides armar este trabajo documental muy impresionante con un material de archivo impecable. Regresamos contigo, si les parece, y no se vayan. Seguimos aquí hablando a 50 años de aquel 10 de junio de 1971, jueves de Corpus Sangriento. Volvemos. Se llega a ser líder de una gran nación. Descubre el ascenso al poder, la persecución y decadencia de Godunov. Basada en la obra de Alexander Pushkin, en series estelares. Inicia domingo 13 de junio, 23 horas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando a 50 años de aquel terrible jueves de Corpus Sangriento, 10 de junio de 1971. Carlos, te decía antes de esta breve pausa, 35 años después, 2006, tú decides armar todo un trabajo documental muy impresionante porque fuiste tejiendo cada uno de los testimonios y metiéndote a un material de archivo impresionante. ¿Cómo logras hacer este trabajo? Pero sobre todo, ¿por qué decides 35 años
años después, pues ahí, meterte a las profundidades de este acontecimiento tremendo? Por culpa de este señor que está aquí. Sí. Porque Jesús, a quien ya nos conocíamos, ya teníamos un rato en estas andanzas, un día platicamos de su interés en hacer algo sobre el 10 de junio y pues a la conclusión que llegamos es que debíamos de buscar el material hasta ese momento no conocido, ¿no? Entonces empezamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Nosotros ya teníamos investigaciones avanzadas acerca de dónde podía encontrarse ese material. ¿De dónde salió? ¿Filmoteca? No, son corresponsalías extranjeras, como el 68, la mayoría son televisoras, estas dos son televisoras estadounidenses. Y bueno, Jesús por su lado, ya con estas pistas, a través de su Asociación Civil Memoria y Verdad, con su hijo Edmundo, empiezan a rastrear hasta que dan con un material de una televisora estadounidense. Y nosotros pues continuamos investigando, ¿no? Reuniendo todo lo que podíamos de material, y entonces vimos pues que sí había, después de unos meses vimos que había material para hacer algo potente, algo serio, algo en forma, ¿no? Para no estar contando la misma historia con las mismas limitaciones. Aparecieron colecciones de fotografías hasta ese momento inéditas, con el conocimiento que tenía Jesús del suceso, pues él empezó a proponer a un número importante de candidatos a ser entrevistados. Ahí tuve el gusto de conocer personalmente a Severiano. Yo conocí a algunos otros, entonces empezamos a reunir el material y... ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este...? Híjole, no me acuerdo, pero sí fue un trabajo relativamente rápido, pero sí nos llevó bastante tiempo. Digamos que pasamos un largo periodo indagando en la hemeroteca, por ejemplo. Había una conexión entre los pandilleros, estaba muy de moda en esa época las pandillas juveniles. Entonces hay una conexión entre las pandillas delincuenciales, por supuesto, que operaban en algunos barrios de la ciudad, y la integración de este grupo de los halcones, ¿no? Yo consulté algunas fuentes militares, y empezamos a entrar en un acervo que es muy importante, que es el de los documentos desclasificados del Departamento de Inteligencia, de Defensa e Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces ahí empieza a haber una confirmación de una serie de informaciones que ya se tenían. Hay un libro muy importante que Jesús ya tenía presente y que nos sirvió muchísimo, que es el de curiosamente un panista, Gerardo Medina, sobre el 10 de junio. Fíjate, el director del periódico del PAN, La Nación, Gerardo Medina, escribe un libro valiosísimo sobre el 10 de junio, evidentemente con filtraciones, ¿no? ¿Por qué era tan valioso el...? No, porque tenía una gran precisión en cuanto a la información. Sabía muchas cosas. Porque imagino que durante muchos años, o sea, la posibilidad de verificar que realmente habían sido halcones, o sea, tardó años. Eso es clave lo que dices tú. O sea, realmente ahora lo decimos así como muy abiertamente, pero ¿cuántos años? Lo interesante es que sí tenía información muy importante, pero tú no sabías si era cierta, hasta que años después la cruzamos, por ejemplo, con esos documentos desclasificados de Estados Unidos y vemos que es cierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo después, Jesús? O sea, es decir, porque los medios de comunicación en contubernio con una buena parte de la clase política, bueno, negaron esta idea de los civiles armados, de los halcones. ¿Cómo se empieza a revelar esa verdad? Bueno, como dice Carlos, magnífico trabajo de investigación que él fue más a fondo, incluso en rastrear la trayectoria de los militares que encabezaban a los halcones, desde sus trayectorias, sus biografías, impresionante. Y encontramos, ya habíamos tenido contacto tanto él como yo con el libro de Medina Valdés,
y hubo diputados del PAN, Bernardo Batis era diputado del PAN en 1971. Entonces él es uno de los que también recibió, junto con Medina, el director del periódico o la revista del PAN, materiales importantísimos, como un audio que también nosotros, al que tuvimos acceso, un audio que dicen, ya entraron en acción los halcones, el audio se lo dieron a él y luego también a nosotros. Impresionante. Y claro que eso fue incorporado ya. Ahí dice que ataque fulano, que ya entraron en acción, ya hirieron a uno. Esas partes pues la comunicación son de la policía. Por radio de la policía y de los halcones. Y pues las voces que sé, yo supongo que alguno es Manuel Díaz Escobar, no dicen sus nombres, pero estamos hablando de protagonistas de peces gordos de la represión de Tlatelolco, y luego la del 10 de junio, y luego alguno de ellos aparece en la Embajada de México en Chile durante el golpe contra Allende. Sí, no, sí. O sea, un tejido ahí. Díaz Escobar, allá anduvo. Sí. Lo mandó Echeverría, que siempre fue así, diríamos, políticamente perverso o políticamente un ser, sí, dispuesto a todo, ¿no? Inescrupuloso hasta el extremo. Bueno, así fue. Severiano, pareciera que eso nos queda como un tanto lejos, ¿no? El tema de las represiones, pero creo que hemos vivido distintos episodios a lo largo de una historia muy, muy reciente, ¿no? Lo de Ayotzinapa, por supuesto, es una mancha negra terrible, ¿no? En los últimos años, pero también estuvo la represión a los jóvenes en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, recientemente con la normal de Chiapas. O sea, ¿esa tentación está todavía ahí, sobre la mesa, o cómo lo ves? Los jóvenes son rebeldes por naturaleza y los jóvenes normalmente detectan las inconsistencias de las democracias, es decir, son muy receptivos a tratos autoritarios, abusos. El 68-71 nos sentíamos la vanguardia del pueblo, los defensores, los que nos atrevíamos a enarbolar lo que la gente no podía decir en sus sindicatos y todo. La represión siempre es una constante. Hay que cuidar la democracia, hay que cuidar la organización de la gente, hay que cuidar la libertad de expresión, hay que cuidar la libertad de manifestación. Son valores de la democracia, que la gente no calle, que la gente no deje de escribir, que la gente no deje de opinar, de criticar, de observar. Y los movimientos no se inventan, deben ser espontáneos, deben ser legítimos, deben nacer de una verdadera necesidad, de alguna demanda, alguna prestación, algún derecho, el ejercicio de algún artículo de la Constitución. El 10 de junio no era más que una marcha en donde queríamos expresar un apoyo en elaborar nuestro programa de demandas, libertad a nuestros presos políticos, la unidad obrero estudiantil, la reforma universitaria, y la masacraron y la hicieron pedazos. Solamente quisiera decir algo respecto de la pregunta que hizo usted. Fueron muy importantes los periodistas, los reporteros y los fotógrafos. El 11 de junio le estaban reclamando a Echeverría el maltrato a los periodistas, camarógrafos que grabaron y filmaron todo. Muchos se perdió porque se los arrebataron, pero muchos se los metían donde podían, aguantaban las golpizas y recuperaban las fotos. Decenas de fotos aparecieron. Las grabaciones que el maestro Carlos recuperó fueron grabadas ahí. Se nota. Entonces, el papel de los periodistas en ese año fue importante. De una prensa, de una parte. Prensa, pero qué importante sí. lo que dices. Déjame, porque tenemos el tiempo encima y me encantaría seguir conversando con ustedes, pero muy brevemente, Jesús, ¿cómo se vive tú de alguna manera? Pues has estado en los dos bandos, ¿no? O sea, en la pelea, en la lucha, después fuiste diputado del PRD, ahora estás en el propio Congreso local de Morena. ¿Cómo se ve desde ahí? ¿Qué cambia? De alguna manera tú lograste acceder al poder. ¿Algo se transforma desde ahí? Algo. Claro, nosotros éramos portadores del malestar de la sociedad en el 68 y en el 71.
y bueno, pues fuimos los sujetos de la represión y también de la acción impugnadora de esos gobiernos ya, de la decadencia del viejo régimen de partido de Estado. Entonces, con el 68 y el 71 y la creación de instituciones educativas posteriores como los SHs y muchas universidades y sindicatos universitarios, se generó este nivel de conciencia de que había que hacer transformaciones. Sí, lo de los derechos humanos pues, no se le llamaba así, eran las libertades democráticas elementales. Ahora ya está impregnado en toda la sociedad el asunto de los derechos humanos, que era lo más elemental que no se había protegido. Y por eso nosotros contribuimos así. Y hay un poco más de democracia, desde luego. No se puede reducir la democracia si no tiene impacto social más amplio solo a la participación de distintas posiciones. Antes era impensable que hubiera diputados distintos en un régimen de partido de Estado. Y eso empezó a cambiar un poco. Y desde ahí, bueno, pues es también escenario y posibilidades de escuchar todas las tendencias políticas en los parlamentos. Desde ahí no vendrá el cambio principal, sino de una comunicación, de los movimientos que siempre habrá. La juventud seguirá jugando un papel, pero siempre surgen otros sujetos sociales y participaciones que hacen que la sociedad esté más alerta ahora. A mí eso me impresiona. Llegan al Congreso de la Ciudad de México cantidades de ciudadanos, de personas, tanto de la Ciudad de México como de otras, que plantean cosas, necesidades, ideas, cuestionan a los representantes. Incluso a uno mismo le dicen, ¿qué pasó? ¿No te has movido tanto? ¿Qué? No te Fundamental, ¿no? Impresionante. Pues, como dices tú, un buen mensaje, sobre todo por lo que ocurre hoy, no solamente en México, sino en esta América Latina, en el mundo. El papel de los jóvenes pues es fundamental. Yo quiero agradecerles, no sin antes compartir con nuestro público que hoy 10 de junio, 10:30 de la noche, Canal 22 va a transmitir tu documental, Carlos Mendoza, Halcones Terrorismo de Estado. Así es que no se lo pierdan. Aquí después de Me Canso Ganso, tenemos la transmisión de este documental. Es un poco para no olvidar, ¿no? La memoria es fundamental para seguir construyendo. Les agradezco y estoy muy contenta de que este sea nuestro primer programa presencial, a los tres, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es su casa. Aquí. Y gracias a todas, a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Descansen.